Hola, muy buenas a todos y volvemos con este gran congreso de coaching que ha estado muy desafiante todo el día. Soy Carolina García Vergesio, Professional Certified Coach por ICF y presidenta del capítulo de ICF Chile. Y hoy tengo el honor y agrado de estar presidiendo este panel donde hablaremos con otros presidentes de ICF, que los voy a presentar inmediatamente, sobre el impacto y la importancia del coaching profesional en las organizaciones. Voy a estar acompañada el día de hoy por Sonia Díaz, quien es coach PCC y presidenta de ICF Capítulo de Colombia, y también por José Manuel Estrada, quien es coach PCC, ICF member y past president del capítulo de Argentina. Así que bienvenidos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás Sonia? ¿Cómo estás José Manuel? Muy bien, muchas gracias. Muy honrada por esta invitación. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Caro, por la invitación. Gracias al Congreso de Coaching por esta invitación. Hola, Sony. Es un Hola, placer José. estar aquí con ustedes. Muy contento de participar. Bueno, ahora nosotros acá en este congreso tenemos la oportunidad de hablarles a muchos coaches y también a ejecutivos de recursos humanos, quienes son los que toman las decisiones. Entonces me gustaría abrir este panel cuando decimos el impacto del coaching profesional. Me gustaría preguntarles a ustedes, que yo los considero expertos, ¿qué significa que un coach tenga su certificación? A ver, Sony, si tú quieres empezar. Bueno, gracias, Carito. Bueno, lo primero es cuando hablamos de que un coach tiene su certificación, estamos diciendo que un coach se ha preparado en una entidad que cumple con unos requerimientos mínimos para entrenarse en competencias, definición de coaching y práctica como coach. La certificación lo que hace es decir, esta persona pasó las pruebas suficientes, tiene las competencias mínimas y puede entonces ahora ser coach en el mercado. Esa es la certificación. Y Sí, la idea es que tenga un tiempo mínimo de estudio, que tenga la posibilidad de recibir coaching, porque un coach vive coaching, recibe también mentorías, que es como un entrenamiento o más bien un acompañamiento para entrenar sus competencias, supervisión y por supuesto realiza práctica antes de salir a realizar coaching en las empresas o a los líderes. perfecto, gracias, Sony. José, ¿algo que quieras agregar? Bueno, compartiendo con lo que dice Sony, un poco es el primer peldaño, ¿no? Donde una persona que quiere dedicarse al coaching profesional puede elegir un programa avalado y así certificarse como coach, donde hay un estándar mínimo, pero no necesariamente, y por lo menos en mi experiencia en el mundo del coaching ya hace más de 15 años, los programas de formación no comienzan por el estándar mínimo, parten desde allí y ese es el piso que ofrecen a sus estudiantes. Por lo tanto, cuando hablamos de un coach que se ha certificado en un programa avalado por ICF, estamos conociendo que ha transitado, como decía Sony, el conocimiento de las competencias básicas requeridas para establecer los distintos procesos que hacen al quehacer del coaching profesional. Por tanto, es un primer peldaño y ahí avanzamos hacia los siguientes pasos que estamos dispuestos a conversar en este congreso. Sí, muchas gracias, José. Coincido contigo. Y en esa misma línea, nosotros, bueno, que somos los tres, hemos sido o somos presidentes de algún capítulo de ICF Chile, que es la Federación de Coaches Profesionales más grande del mundo, y que también tenemos la posibilidad de acreditarnos con una credencial. ¿Qué significa que un coach esté acreditado por una entidad u organización como es ICF? A ver si quieren ahí comenzar, José. Ok, con mucho gusto. Me permito comenzar en este tema. Para mí particularmente, en la experiencia de todos los años con ICF,
la credencial tiene varios aspectos, pero fundamentalmente la Federación Internacional de Coaching tiene un respaldo en cuanto a trayectoria, historia y metodología para otorgar credenciales. No es la ocurrencia de presentar una historia y que esa historia sea avalada. Detrás de las credenciales de ICF hay una metodología avalada per se, donde el profesional debe demostrar su trayectoria, su formación, su conocimiento específico en competencias de coaching y hacer prácticas relativas a las conversaciones de coaching. Por supuesto, digamos que hay toda una estructura detrás en ICF. Y esto es muy importante que las organizaciones y los gerentes o los directores de recursos humanos conozcan. Porque cuando van a contratar a un coach, para sea cual fuese el proceso en una organización, y observan que esta persona ostenta una credencial, en el caso de ICF, esa credencial puede verificarse. ¿Sí? Hay un sitio donde se muestra cuál es la trayectoria. Por ejemplo, en mi caso, yo ya llevo 4 ciclos, estoy en mi 4.º ciclo como PCC. Eso implica que por lo menos puedo demostrar, ¿sí?, más de 2.500 o 3.000 horas ejercidas como coach profesional y que me he comprometido, adhiriendo al código de ética, a mi desarrollo profesional continuo, que también está implícito en la credencial. Es decir, cuando uno adhiere al código de ética y para poder renovar las credenciales, necesita estar en un proceso continuo de aprendizaje, donde para cada renovación debe demostrar que ha aprendido, debe evidenciarlo. Entonces, no es menor que todo el proceso que trae ICF a la comunidad internacional como proveedor de servicios de coaching y asociando a sus miembros y coaches con credenciales, tiene sustento y tiene un peso específico y es verificable. Entonces, cuando una organización o una persona o un director de recursos humanos quiere contratar un coach, mi recomendación es busquen un coach de ICF, pregunten, involúcrense en ese proceso de elegirlo y de saber cuál es su historia, porque esa credencial que les está mostrando es lo que acredita la calidad de servicio que va a ofrecer a la gente con la que ustedes trabajan. Entonces, eso es lo que significa, es experiencia, es trayectoria, pero no es un otorgamiento porque sí de parte de la comunidad de coaches. Hay que esforzarse, hay que cumplir unos requisitos importantes, hay que demostrar el conocimiento para que esto, digamos, pueda manifestarse. No es solamente un logo o un isólogo que tan alegremente y con mucha alegría, valga la redundancia, mostramos en distintas circunstancias, ¿sí? Lo mostramos con mucho orgullo porque cuesta obtener una credencial. Hay que esforzarse y hay que trabajar muchísimo para lograrlo. Sí, qué importante lo que dice Total. José, porque en otros países, nosotros sabemos que en Estados Unidos y en Europa, en las universidades no contratan profesores, coaches, que no tengan una credencial de ICF. Y por supuesto que para los CEO es importante que tengan la máxima credencial de ICF, que es el MCC. Total. Continuando, Sonia, yo sé que tú eres experta en este tema porque te lo he escuchado y yo sé que lo has estudiado. ¿Cuál es el impacto real del coaching profesional en las organizaciones? Hay un impacto muy grande, Carito, en las organizaciones a través del coaching. Hablemos de estudios. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Forbes en marzo del 2017, donde habla y dice que las empresas que están cultivando cultura de coaching en sus líderes están obteniendo un 529% de retorno de inversión. Entonces, nos muestra que hay un resultado interesante en cuanto a factores de retorno por la inversión que hacen en el coaching en los líderes. Se está observando también hace poco, yo creo que ustedes lo vieron, un estudio que están haciendo el doctor Boyatsis y otros grandes expertos en investigación a través del Instituto de Liderazgo, un estudio muy interesante que muestra los resultados del coaching y también invita, por supuesto, a mayor
mirada al respecto, pero yo les podría decir, básicamente el impacto que se está obteniendo, además de lo que les cuento en cifras, es dos cosas. Uno, hay más empresas interesadas que sus líderes se formen como coaches. Están entrando cada vez más porque están viendo los resultados. Dos, les interesa muchísimo a las grandes compañías y a las empresas también nacientes, las startups y todas esas compañías que están haciendo ahora y contratar coaches para acompañar a sus líderes porque están viendo los resultados en cuanto a satisfacción en el liderazgo, a mejor relacionamiento de los líderes y no solo en sus empresas, sino en todos sus entornos. Hablamos de familia, hablamos de sociedad en general. Se está viendo que incrementa de alguna manera, y en el estudio que les cuento está, que lo tengo aquí al lado, nos habla sobre el tema de cambios en comportamiento que se ve en el nivel de eficacia de los líderes. Hay varias cosas, de hecho hay como unas 10 o 12 especificaciones de lo que está pasando con los líderes y de lo que está pasando en las organizaciones cuando se aplica coaching profesional. Entonces yo iba a decir algo y es, ahorita que José decía todo lo de la credencial, claro, hay que verificar que esté certificado y con credencial, porque es nada más y nada menos que los coaches acompañamos a los líderes a tomar las decisiones más importantes de la compañía o decisiones muy importantes en la compañía que impactan todo. Impactan las personas, las familias, los clientes, la empresa. Entonces es muy importante ser estrictos a la hora de elegir el coaching. Quería decir eso de pronto para lo que habías dicho ahorita, querido José. Entonces, pero sí hay un impacto muy grande y cada vez hay más estudios al respecto. Nosotros, por ejemplo, este sábado vamos a tener un evento dedicado a organizaciones aquí en Colombia donde vamos a tener líderes de diferentes empresas, CEOs de diferentes laboratorios. Hay mucha gente que va a estar allí y vamos a hablar de esto, entre otras cosas, porque nosotros como coaches también estamos aportando al plan de las Naciones Unidas en por lo menos 3 objetivos que hay de los 17 planteados por ellos, en el bienestar de las personas, en trabajo digno, en el tema de inclusión. Entonces, el coaching cada vez está siendo más escuchado y más entregado a las empresas y más explorado porque vemos los resultados comenzando por nosotros como líderes que vivimos el coaching. Sí, Sony, qué interesante. Yo quiero ese estudio. ¿Y algo que tú puedes agregar, José, en cuál es el real impacto del coaching profesional en las organizaciones? Bueno, depende mucho de los contextos, pero en mi experiencia de ahí los invito a quienes puedan y quieran a revisar en la página de ICF el premio que ha ganado de nuestra organización la empresa Intel, una empresa de tecnología conocida a nivel mundial, y el resultado que ha logrado Intel en cuanto a incorporar la cultura de coaching en su organización. Digamos, este estudio, este reconocimiento habla por sí mismo. Hay otros casos de estudio también reflejados para que puedan observarlos e identificar lo que genera incorporar una cultura de coaching en la organización. Coincido y hay diversas métricas que pueden apoyar lo que estamos diciendo, como decía Sony en cuanto a este estudio de Forbes u otros, ¿sí? Los propios que se hacen de Pricewaterhouse en nuestra organización, ¿no? Hay varias métricas. Particularmente a mí me toca acompañar líderes de diferentes industrias, ya sea de minería, de tecnología, de petroleras, de desarrollos tecnológicos, distintas industrias. Y es esta incorporación de lo que es el coaching en esencia. Nosotros definimos desde ICF el proceso de acompañamiento reflexivo y creativo para que alguien logre algo que no está logrando. Y esto se da en distintos estadios. Lo que viene a suceder es que es muy difícil que nosotros podamos, como coaches, medir el impacto sistémico de nuestra intervención. Nosotros, por nuestra propia cuenta, pero sí es importante que eso lo trabajemos con nuestros clientes, cuando trabajemos en equipos, en grupos o con distintas personas de la organización. ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona y cuál es, como decía Sony, cómo va a repercutir sus reflexiones y sus procesos en su familia, en su día a día, en su salud, en un montón de circunstancias que hacen al vivir de las personas? Por supuesto, yo qué voy a decir, es económico el coaching,
Es decir, lo que puedan estar pagando por un profesional avalado, certificado, preparado, comprometido, va a resultar en un retorno de inversión súper interesante. Hay que buscar, adecuar y respetar una serie de circunstancias que hacen a que el proceso no sea una cuestión de simplemente de acompañar a alguien por acompañarlo. El objetivo a lograr es sumamente relevante porque es lo que nos convoca y no es al coach, es al coaching y a nosotros como coaches para llevar esa disciplina y que las personas y las organizaciones logren lo que quieren lograr. Es decir, la sustentabilidad, no, trayendo lo que decía Sony de los objetivos de Naciones Unidas, no es un dicho, es algo que se debe trabajar, se debe pensar, se debe reflexionar, se deben diseñar planes y se deben implementar, digamos, no son ideas teóricas. Y los coaches nos preparamos para escuchar y para preguntar cosas que otros, desde la misma cultura organizacional, no porque sea nociva, sino porque tiene un sesgo propio de cada cultura, nosotros estamos listos para preguntar y estamos aquí para hacerlo, para ayudarlos a que puedan sacar lo mejor de sí mismos y generar esos resultados que quieren lograr. Esas culturas sanas pueden ser nutridas a través del coaching. Entonces, ese es un poco mi resumen, Caro, de cuál es el impacto. No lo pongo desde el lugar numérico o de índices. Sí se puede medir, hay un montón de mediciones, pero realmente ayudamos y acompañamos a las personas y a las organizaciones a lograr cosas que desde otro lugar no están pudiendo lograr. Me encantó, Sí. José, y muchas gracias porque es como un buen ahí, círculo virtuoso. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría que les dejaran un mensaje a los líderes de que en qué se deben fijar antes de contratar un coach para un proceso de coaching. Bueno, bueno, ahí complementando un poco lo que estaba diciendo José ahorita, lo primero es que se observen que sea un coach que esté certificado, que esté con credencial. En ICF tenemos 3 credenciales que se otorgan de acuerdo a las horas y después de pasar todos los requisitos que hay que pasar. ACC, PCC y MSC, que lo que garantizan es calidad de coaching. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es verificar las referencias. Es importante tomarse el momento o el tiempo de llamar y verificar y preguntarle, bueno, ¿en qué empresas has intervenido tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué resultados has obtenido? Es importante. El primer llamado es sean exigentes con ello, porque un coach va a ir a preguntarles o sea, generamos espacios sagrados donde hablamos de lo que generalmente no se habla y tiene resultados y de impacto importante en la vida de todas las personas. Entonces requiere ubicarlo en su debido lugar. Entonces, ser exigentes, pedir las credenciales, las certificaciones. Nosotros también decimos, y pues que ya eso es un paso un poco más adelante, pues que haya cierta disposición, que haya disposición del cliente, pero que haya también química de parte de la persona con el coach que vaya a atenderlo, digámoslo, porque si pues no hay química, no hay apertura. Y es muy importante tener apertura a la hora de tener conversaciones de coaching y estar listos, porque como coaches profesionales les vamos a preguntar y los vamos a llevar a mirar cuál está siendo su impacto, no solo allí, sino como decías tú, José, que lo mencionábamos ahora, es importante saber que hacemos las preguntas que generalmente no se hacen y tiene que ver con el impacto a la sociedad, a la humanidad. No tiene que ver solo con el uno a uno, esto tiene que ver con qué estoy siendo yo, quién estoy siendo yo para la humanidad en todos los contextos. Yo diría iniciando esa parte. Muchas gracias, Sony. Y José, como mensaje final ahí a los líderes que tenemos ahí escuchándonos, ¿qué debe fijarse antes de contratar un coach? Algo que nos gusta a los coaches y a otros también, ¿no? Pero es, y sumamos a todo lo que dice Sony, confíen, pero sean escépticos. Escépticos en cuando vayan a contratar un coach, no vean solo a uno. Traten de conversar con varios, donde esa química que hablaba Sony pueda ser, reitero, sustentable
para el proceso que ustedes quieren desarrollar. Desarrollen confianza, porque eso es lo que genera el coach. No va a ser una relación de un par de sesiones simplemente para hacer catarsis y ya. Digamos, hay un diseño, hay compromiso, hay cultura, hay resultado. Confíen, pero sean escépticos, desarrollen confianza. El coach se entrena para acompañarlo, se compromete 100%. No hay otra forma de hacer coaching, no se puede hacer coaching al 95%. No tiene mucho sentido, se pierde rápidamente la conexión. Ese pequeño espacio de fuga es notorio inmediatamente. Entonces, lograr la conexión desde el momento cero es súper importante. Sean escépticos, pero confíen en que el coaching es una gran posibilidad para ustedes y para sus organizaciones. Oye, muchas gracias, José y Sony. Qué tremendos mensajes acá para los coaches y también para los líderes que están tomando decisiones. Hay responsabilidad para antes de contratar un coach, que miren, que vitrineen, como decimos acá en el mercado, y que se comprometan también con sus propios ejecutivos a lograr querer mejorar el mundo y la sociedad, porque como decían ustedes, esto va a tener un efecto sistémico. Así que les quiero agradecer a José Manuel, que es Past President de ICF Argentina, y además ha trabajado en el modelo nuevo de competencias de ICF y también en el código de ética para renovarlo, y también a Sony Díaz, que es una gran coach y presidenta de la Federación Internacional de Coaching, capítulo de Colombia. Así que les agradezco aquí para haber levantado lo que es el coaching profesional y sobre todo desde el lado de ICF. Muchas gracias. Gracias, Carito, por la invitación y esperamos pues haber dejado sembrada ahí una enseñanza acerca de lo que es coaching profesional y de lo que somos como agremiación mundial. Gracias. Gracias, José. Gracias, Caro. Gracias, Tony. Un placer haber Gracias, compartido con José. ustedes y con todo el público. Cuídense mucho. Gracias.